Tomas una taza de café recién hecho por la mañana, apenas pasan 30 minutos y ya sientes esa necesidad urgente de ir al baño. Llega la tarde, repites con otra taza y la historia vuelve a repetirse exactamente igual. Si tienes más de 55 años, es muy probable que este ciclo te haya provocado una duda constante. Durante décadas nos dijeron que el café deshidrata, que obliga al cuerpo a perder agua vital y que, a partir de cierta edad cuando los órganos empiezan a envejecer, tomarlo a diario es como castigar deliberadamente a los riñones. Millones de personas en todo el mundo abandonaron por completo su taza matutina por culpa de esta advertencia. Médicos de generaciones enteras lo desaconsejaron en sus consultas porque la lógica parecía irrefutable. Si orinas más, estás perdiendo líquidos y tus riñones están sufriendo las consecuencias. Sin embargo, cuando la ciencia médica decidió hacer un seguimiento real durante décadas a miles de adultos mayores para comprobar si los consumidores habituales de café terminaban con un deterioro renal acelerado, descubrieron un resultado que rompió por completo el mito. El café no estaba destruyendo los riñones. En los registros clínicos a largo plazo, quienes mantenían un consumo moderado y constante mostraban incluso una mejor tasa de filtración y una menor incidencia de insuficiencia renal crónica, en comparación con quienes lo evitaban por miedo. La gran pregunta que debemos hacernos es directa. ¿Cómo es posible que una bebida con fama de diurética termine protegiendo la función renal en lugar de agotarla con el paso de los años? Para entender la verdad sin rodeos, tenemos que viajar al interior de tu sistema circulatorio y observar con precisión milimétrica lo que ocurre a nivel microscópico cuando la cafeína entra en contacto con tus filtros biológicos. El origen de la confusión radica en no distinguir entre dos conceptos biológicos muy diferentes, el flujo momentáneo y el balance hídrico total. La cafeína tiene un efecto diurético suave, bien documentado en personas que nunca la consumen. Si alguien toma café por primera vez en su vida, el cuerpo reacciona de forma inmediata eliminando un extra de líquido. Pero aquí entra en juego una simple regla matemática. Una taza estándar aporta unos 240 mililitros de agua. El café no entra seco a tu organismo, entra disuelto en su propio volumen de hidratación. En consumidores regulares, el cuerpo genera una tolerancia fisiológica casi absoluta al efecto diurético en cuestión de días. El balance neto al final de la jornada muestra que el agua retenida compensa por completo la fracción eliminada. Cuando bebes esa taza matutina, la molécula de cafeína se absorbe en el tracto digestivo en menos de 45 minutos. Y viaja disuelta en el torrente sanguíneo directamente hacia el corazón y el cerebro. Pero una quinta parte de todo ese flujo cardíaco es bombeada sin descanso hacia tus riñones. Dentro de cada riñón operan cerca de 1 millón de unidades de filtración llamadas nefronas. Justo a la entrada de cada nefrona se encuentra el glomérulo, una red microscópica de capilares alimentada por un vaso sanguíneo diminuto llamado arteriola aferente. Esta arteriola actúa como una verdadera llave de paso. Si se dilata, entra más sangre para ser depurada. Si se contrae, el flujo disminuye. El cuerpo regula esta llave mediante un mensajero químico llamado adenosina. Un grupo de células sensoras vigila constantemente la cantidad de sodio que circula por los túbulos. Si detectan un exceso, liberan adenosina, la cual se acopla a su receptor en la arteriola para cerrarla ligeramente y evitar sobrecargas. Este freno inteligente mantiene tus riñones protegidos año tras año sin necesidad de intervención externa. Lo fascinante ocurre cuando llega la cafeína. Su estructura molecular es tan parecida a la de la adenosina que encaja en el mismo receptor y lo bloquea de forma temporal. Al no poder actuar la adenosina, el freno se suelta suavemente durante un par de horas. La arteriola se relaja, el flujo sanguíneo aumenta y el glomérulo filtra con mayor soltura, dejando pasar algo más de agua y sales. No hay desgaste de tejidos ni rotura celular. Es simplemente una válvula que trabaja con mayor apertura momentánea antes de volver a su posición basal, regulada por el hígado. Durante décadas se temió que soltar este freno todos los días terminara desgastando los riñones con la edad. Para zanjar la duda, el estudio epidemiológico ARIC, en Estados Unidos, evaluó a más de 14.000 adultos durante un periodo de 24 años ininterrumpidos, analizando sus análisis de sangre y la evolución de su tasa de filtración glomerular. Los resultados fueron contundentes. Quienes consumían de 2 a 3 tazas diarias mostraron una reducción significativa en el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica frente a los no bebedores. La clave detrás de este beneficio no reside únicamente en la cafeína,
sino en la enorme concentración de polifenoles y ácido clorogénico presentes en el grano, potentes antioxidantes que combaten la inflamación crónica y la fibrosis renal, dos de los grandes enemigos silenciosos del envejecimiento orgánico. Sin embargo, este panorama protector no significa que puedas bajar la guardia por completo. Existen 3 escenarios clínicos muy concretos donde esa misma taza de café deja de ser inofensiva y se convierte en una verdadera amenaza para tus riñones. El primer peligro no está en la cafetera, sino en tu propio botiquín de medicamentos. Durante años se comercializaron combinaciones analgésicas con cafeína que provocaron graves daños renales conocidos como nefropatía analgésica. En la actualidad, el riesgo real para quienes superan los 55 años aparece al combinar el café diario con antiinflamatorios no esteroideos habituales como el ibuprofeno o el naproxeno, usados para el dolor articular. Estos fármacos bloquean las prostaglandinas que dilatan las arterias renales, estrangulando el flujo sanguíneo mientras la cafeína intenta forzar la filtración. El café no es el veneno, pero tomarlo mientras abusas de analgésicos sin control médico somete a tus riñones a un estrés vascular silencioso y peligroso. El segundo escenario crítico es la hipertensión arterial no controlada. En un organismo sano, el leve incremento de presión que provoca una taza de café es transitorio, y el cuerpo se adapta rápidamente. Pero si padeces hipertensión y tus cifras no están estabilizadas, cualquier estímulo extra sobrecarga un sistema vascular que ya trabaja al límite. La presión alta sostenida es la segunda causa principal de daño renal crónico a nivel global. Si hace meses o años que no revisas tu presión con un tensiómetro, ese café matutino no es el culpable directo, pero tu médico necesita evaluar tus números reales antes de fijar la dosis adecuada para tu caso particular. El tercer escenario aparece cuando ya existe un diagnóstico de enfermedad renal avanzada. En estas etapas tardías, los riñones pierden la capacidad de excretar minerales como el potasio, cuya acumulación excesiva en sangre genera arritmias cardíacas severas. Una sola taza contiene una cantidad moderada de potasio, alrededor de 115 miligramos, pero si sumas 4 tazas al día, estás añadiendo una carga considerable que compite con el potasio de frutas y verduras. Si tu especialista ya te ordenó restringir este mineral, el café debe contabilizarse de forma estricta. Si tus riñones están sanos y tus analíticas normales, esta restricción no se aplica en absoluto. Es momento de desmontar 3 mitos que siguen confundiendo a miles de personas cada mañana. El primero asegura que tomar café con el estómago vacío destruye los riñones. La absorción de la cafeína y su llegada al flujo sanguíneo ocurren con exactamente la misma eficacia con o sin desayuno. Si sientes molestias estomacales en ayunas, se trata de una irritación gástrica o acidez, pero a nivel renal, la respuesta fisiológica es idéntica. Si prefieres comer algo antes, hazlo por cuidar tu mucosa gástrica, no porque tus riñones vayan a sufrir un impacto negativo. El segundo mito afirma que el café produce piedras o cálculos renales. La evidencia científica demuestra todo lo contrario. El consumo habitual de café incrementa el volumen de líquido circulante y diluye la concentración de solutos en la orina, impidiendo que el oxalato y el calcio se agrupen para formar cristales sólidos. Salvo dietas extremadamente descompensadas, el café actúa como un factor protector y no como el origen del problema. El tercer mito sostiene que el café descafeinado es intrínsecamente más seguro para los riñones que el café normal. Como acabamos de comprobar, la cafeína en dosis normales no daña la estructura de las nefronas y los compuestos más valiosos para frenar el envejecimiento celular, los polifenoles, están presentes en ambas versiones. Si eliges café descafeinado porque te altera el sueño o te genera taquicardia por la tarde, es una decisión excelente para tu descanso, pero no necesitas hacerlo pensando que estás salvando a tus riñones de un desgaste inexistente. La próxima vez que disfrutes de tu café por la mañana y sientas ganas de ir al baño a los 30 minutos, recuerda con total claridad lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. No estás perdiendo tus reservas de agua ni desgastando tus órganos vitales. Una molécula acaba de abrir suavemente una válvula microscópica durante un par de horas, permitiendo que tus nefronas filtren y limpien tu organismo con absoluta precisión, mientras una lluvia de antioxidantes naturales protege tus tejidos contra el paso de los años. Orinar no es señal de daño, es simplemente la prueba de que tus riñones siguen cumpliendo su trabajo diario con una sincronía perfecta.